Sonar Global Internacional. 6 de la tarde con 31 minutos y ya estamos en contacto telefónico con Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, se nos viene el pronunciamiento de la Haya, que, aclaremos el tiro, solo va a decir en esta oportunidad si es o no de su competencia conocer del fondo del asunto, digamos. O sea, antes de conocer del fondo del asunto, perdón, es de su competencia o no este caso. Es decir, si le corresponde, si es esta la instancia que debe dirimir. ¿Cuáles son los probables escenarios, digamos, más allá de que la Corte, que siempre con Daniel hoy día conversamos, hay que tener en cuenta la opción de que la Corte dibuje algo totalmente nuevo que no había hecho hasta ahora? A ver, hay que analizarlo desde el punto de vista procesal internacional. Perfecto. Ocurre lo siguiente. La Corte, una vez que resuelva la sentencia, puede establecer 3 escenarios. El primero es darle la razón a Bolivia, lo cual va a significar que se va a iniciar un siguiente proceso, en el cual se va a analizar el fondo de la demanda boliviana. ¿Ya? O sea, se le va a dar competencia a la Corte Internacional de Justicia para conocer esta demanda. Ya. El segundo escenario es que le dé la razón a Chile. O sea, es establecer que la Corte no tiene competencia para conocer la demanda boliviana. Y el tercer escenario es el que señala, en el que la Corte dice, voy a analizar el fondo de la causa, y en el fondo de la causa voy a determinar si realmente tengo competencia o no, para poder determinar si es que realmente tengo competencia a la hora de analizar la demanda boliviana. Esos son los 3 escenarios que se plantean en la actualidad. Bien. Y si la Corte optara por este último escenario, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de litigio en la Corte de la Haya? Mira, lo que pasa es que los tiempos son relativos, pero hay que tener como parámetro la demanda con el Perú. Ya. También pudiésemos nosotros colocar como parámetro la demanda de Nicaragua con Colombia, pero analicemos el caso de Chile con Perú. Esto fue un proceso de casi 4 años. Hay que establecer primero una memoria, una contramemoria, una respuesta escrita, luego está la fase oral, y esta fase oral se hace durante una semana. En consecuencia, estamos hablando de un par de años, 3, 4 años por lo menos. Y tomando en cuenta el antecedente que acabas de nombrar, de Nicaragua y Colombia, ¿podría la Corte salir con un diseño absolutamente nuevo del cual no hubiéramos escuchado antes? Mira, lo que pasa es que la Corte, hoy día de analistas chilenos y las figuras políticas en Chile han reducido el esquema a decir que Bolivia no tiene ninguna opción. Hay que analizar que lo que hace la Corte, y hay que establecer que lo que hace la Corte es analizar jurídicamente la causa, y para ello recurre al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se establece cómo se van a resolver las fuentes del derecho internacional, tratado, costumbre, doctrina, jurisprudencia y los principios generales del derecho. Yeah. Si se analizan todo eso, hay una posibilidad que la Corte empiece a darle un peso específico a lo que son los actos unilaterales de los Estados como un factor que pudiera condicionar los efectos de un tratado. Esto es muy innovador y se puede dar el escenario, que era lo que apuesta Bolivia. Yeah. En consecuencia, no es algo que es una invención jurídica, no son los derechos expectativos que se han dado en Chile, sino que es una posibilidad cierta que jurídicamente la Corte puede innovar yendo hacia ese lado. Ahora, eso no quiere decir que la Corte esté inventando algo jurídicamente, sino que está aplicando el derecho. O sea, en resumen, tenemos posibilidades de que nos lleven, de que la Corte en esta ocasión diga sí tengo competencia, y es más, los actos unilaterales de Chile tienen algo de influencia en el asunto. Bajo ese prisma, ¿es un error constante decir no hay un problema pendiente con Bolivia, mientras Bolivia le dice a todo el mundo que tiene un problema pendiente con nosotros? No, bajo la estrategia chilena no sería un error eso, porque Chile, en la misma lógica de los actos unilaterales del Estado, no le puede estar diciendo al mundo si tenemos la controversia, porque sería aceptarla que existe y hay que resolverla. Ya. Entonces sería ir en contra de su propio acto, venir contra factum propio, que se llama. Eso no corresponde. La estrategia chilena es correcta de negar que existe una discrepancia jurídica. Ahora, la Corte le va a importar poco lo que diga Chile o lo que diga Bolivia. Va a analizar los argumentos de derecho que han presentado, y en este caso los argumentos competenciales. Ya. Y en el caso de que
se dé a lugar, digamos, que la Corte diga que tiene competencia. El antecedente más cercano que tú mencionabas, Pedro, es que fue unos 3-4 años en el caso del diferendo con Perú. Después de eso hay un fallo definitivo, y ese fallo nos podría obligar, por ejemplo, no sé, me pongo en el escenario del corredor que ofreció Augusto Pinochet a su colega Hugo Banzer, ambos dictadores, en aquel renombrado abrazo de Charaña. No, Rafael, acá son dos situaciones que van por dos líneas diferentes. Primero, hay que señalar que, efectivamente, todas las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias para las partes. Ya. Eso es correcto, entonces la primera parte es correcta. Son obligatorias. Lo segundo es que la Corte está siendo llamada, está siendo convocada por Bolivia a fin de poder determinar que Chile se sienta a negociar. Ya. No aparece la forma en que se va a hacer efectiva esta negociación. Ya. Por lo tanto, una de ellas podría ser este mapa del Abrazo de Charaña, otro podría ser algún corredor por el norte de Arica, solicitando el permiso al Perú a partir del Tratado de 1929, pero son situaciones que se deben resolver entre Chile y Bolivia a partir de un eventual fallo positivo a favor de Bolivia. Ya, eventualmente. Salirnos del pacto de votar no tiene absolutamente ningún sentido. Tenemos una agencia más, o sea, he escuchado voces que dicen hay que considerar esto de permanecer en el pacto. ¿Eso tiene alguna sensatez proponer eso hoy día? Mira, yo lo he escuchado y yo difiero completamente de esas posiciones que hablan que hay que salirse del pacto de Bogotá, porque es populista, nacionalista en el mal sentido de la palabra, y además porque no refrenda el sentido democrático del sistema internacional. Y me explico lo siguiente. El derecho internacional ha instaurado algunas instituciones que han servido para la pacificación del sistema, entre ellas la Corte Internacional de Justicia, que suele ser más democrática que muchas otras. Hay que pensar que en el sistema internacional existe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene el derecho a veto, que de alguna manera ayuda a las potencias. Correcto. La Corte Internacional de Justicia es una institución que ha ido en contra de las propias potencias. En consecuencia, es una institución que se basa en función del derecho. Ocurre que en Chile nos hemos sentido perjudicados por el devenir de la Corte, pero es por un sentir nacionalista, porque la Corte, a mi entender, en el caso con Perú, actuó en función del derecho internacional. Por lo tanto, aquellas visiones o aquellos planteamientos que llaman a salir del Pacto de Bogotá, lo hacen solamente por el temor que generó la demanda peruana, el resultado de la demanda peruana, y por el temor de que Chile siga perdiendo soberanía sobre territorios que históricamente lo ha dominado. Por lo tanto, es un sentir populista, mal entendido nacionalista, y que demuestra un poca tolerancia a la democracia dentro del sistema internacional. Estamos conversando con Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Dejemos de lado el tema de La Haya, en el cual tú eres un entendido. Eres una de las personas que estuvo en esta delegación que fue a La Haya, invitada por la Cancillería para el diferendo con Perú, así que te vamos a estar consultando, creo, en los próximos días. Y pasemos a ver un poco lo que está ocurriendo con la visita del Papa Francisco a Cuba. ¿Cómo que piensa Rafael? Sí, como observador académico. Como observador académico, perfecto. Exactamente. Perfecto. Creo, sí, ahora lo recuerdo. Dime una cosa, ¿cómo ves este discurso que ha hecho el Papa en la Plaza de la Revolución? A mí, realmente, que el Papa diga, servir se entiende como servir a otras personas y no como servir a una idea, entre paréntesis, servir a una ideología, es lo único que le da sentido al servicio, y si no, no sirve. No sé en realidad cómo leerlo, como una muestra de independencia, como un aliento a la disidencia, o como un cuestionamiento directo al sistema castrista. Aquí, en los días anteriores, el Papa Francisco había sido criticado por no haberse mostrado abierto a tener un acercamiento con la disidencia cubana. Este es un mensaje que de alguna otra manera ayuda a calmar esa tensión o esas críticas. No obstante, hay que entenderlo a través de algo más contextual. Cuba con Estados Unidos está en un proceso de reconversión de sus relaciones diplomáticas, de sus relaciones internacionales, y amparado además y avalado por el mismo Vaticano. En consecuencia, el Papa debe ser muy prudente a la hora de poder establecer su discurso y sus palabras, porque él ha sido partícipe de este acercamiento. En consecuencia, criticar al gobierno de Castro, a la dictadura de Cuba, a mi entender una dictadura, de una manera tan abierta, va en contra de lo que es el propio sentir de la apertura cubana.
Por lo tanto, hay que analizar el contexto general de lo que son las palabras del Papa Francisco. Es una lógica de poder generar confianzas a la hora de poder maximizar las posibilidades de abrir la política a Cuba. Perfecto. Pedro Díaz, te agradezco muchísimo. Pedro es director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Te agradezco muchísimo este contacto con Sonar Global. Que tengas una muy buena tarde. Igual, Rafael. Un abrazo. Chao, chao. Son las 18:41 y esto es The White Stripes.